¿Qué onda? Si este fin de semana te sentiste Gargamel y te chingaste todos los pitufos, es momento de que hablemos entonces de la cruda. ¿Qué realmente es y cómo es que se puede tratar? ¿Qué genera en tu cuerpo y qué genera esos malestares? Por ejemplo, dolor de estómago, dolor de cabeza, sentirte mareado, sentir que quieres vomitar, etc. ¿Qué realmente está sucediendo en tu cuerpo y por qué es que se generan todos esos síntomas bastante desagradables? Antes que todo, quiero mencionar que el cuerpo de todos nosotros es distinto, obviamente va a reaccionar de formas distintas y todos los síntomas en general pueden agravarse o disminuir dependiendo del metabolismo de cada quien, es decir, de cómo procesamos nosotros nuestros alimentos y cómo nuestro cuerpo se favorece de ellos. Hay metabolismos que son muy rápidos, hay metabolismos que son lentos, etcétera, etcétera. Por eso también es que existen personas que con una única chela ya están hasta atrás. Y hay personas que sin duda pues dicen que aguantan más, etcétera, etcétera, que toda la noche. Entonces, bueno, discutido eso y diciendo que existen también diversos y muchísimos factores que pueden afectar o agravar, en fin, vamos a ver en general qué es esto. En general, muchos estudios han demostrado que muchos de los síntomas se pueden deber a la deshidratación que sufre nuestro cuerpo, pues el etanol, que es el principio, la molécula que realmente causa ese estado de alcoholismo en nuestro cuerpo, es un diurético, es decir, que va a generar que nuestro cuerpo esté eliminando constantemente orina, además de inhibir a una hormona que justamente se encarga de hacer el control en nuestro riñón de cada cuánto va filtrando orina. Una hormona es una sustancia química que se genera desde un órgano específico y particular de nuestro cuerpo para controlar un proceso específico. Bien. Comúnmente en estos síntomas, y aunque la deshidratación es común, es posible poderlo tratar con algunos electrolitos orales. Es decir, te vas y te compras tu Gatorade, vas y compras alguna bebida rehidratante. Una medida en general en lo que ya se considera a una persona ebria es cuando sobrepasa el 0.3% de alcohol sobre la sangre o el 0.2%. Depende también mucho de la región en la que se viva e insisto nuevamente de las condiciones metabólicas de cada persona. El alcohol no únicamente entra en nuestro cuerpo y se queda así como una molécula de etanol, sino que lleva todo un proceso a través de reacciones químicas. Una vez que entra dentro de nuestro cuerpo, el alcohol, más específicamente el etanol, se descompone por enzimas del hígado a acetaldehído. Una enzima es una molécula química que tiene por encargo hacer que una reacción suceda más lento, más rápido. Más lento o más rápido, en este particular caso, es más rápido. Posteriormente, ese acetaldehído se descompone por otra enzima, a acetato, y el acetato se puede descomponer a dióxido de carbono y agua. Y aunque el cuerpo tiene la habilidad de poder asimilar el alcohol, aproximadamente 8 gramos o 10 mililitros de alcohol puro por hora, por supuesto que si estás en constante bebiendo, vas a sobrepasar la cuota de producción o de degradación que puede metabolizar nuestro cuerpo. De estos pasos que hemos anotado nosotros anteriormente, se rescata que el acetaldehído es un compuesto que en particular se ha identificado mucho la existencia en la cruda, en las resacas. Es un compuesto que en general es tóxico, que puede degradarse o descomponerse muy rápidamente en acetato, que es su siguiente paso, y sin embargo la enzima, la molécula que ayuda a esa degradación que convierte el etanol en acetaldehído, funciona muchísimo más rápido que la convierte en acetaldehído en acetato, lo que conduce a que si llevas varios drinks, pues se vaya acumulando el acetaldehído, se vaya acumulando el acetaldehído, se vaya acumulando el acetaldehído. Y eso pasa muy recurrentemente en química. Puede que una velocidad de una reacción sea muy rápida y en otra reacción sea mucho más lenta. De hecho, en algunos estudios se sugiere que los efectos tóxicos que tiene el acetaldehído sobre nuestro cuerpo es lo que pueden desempeñar en muchos o en general varios de los síntomas de una cruda, particularmente el sentirte mareado, el sentir náuseas, el sentir sudoración, aumento en la frecuencia cardíaca, los dolores de cabeza. Y aunque todavía no hay una respuesta totalmente definitiva en cuanto a la extensión de la afectación de esta molécula del acetaldehído, muchos estudios han encontrado que la concentración de esta molécula en la sangre ha mostrado una correlación significativa con todos estos síntomas. Otra cosa importante, y es un mito muy en general, que si tú mezclas distintos tipos de alcohol te vas a poner más borracho o vas a tener una peor cruda.
No es totalmente y no es necesariamente cierto. Lo que sí es cierto es que dependiendo de lo que tú estés tomando y obviamente también de la calidad de lo que estés tomando, es que tendrá distintos congéneres al etanol. ¿Qué es un congénere? Es decir, es algo, una molécula que viene de la misma familia o que se parece mucho. Hay que mencionar que el alcohol es toda una familia de compuestos químicos, por eso nosotros estamos hablando particularmente del etanol, pero existen muchísimos más. Y bueno, pueden venir en distintas porciones y en distintas cantidades de acuerdo a lo que se está ingiriendo. Uno de los más peligrosos congéneres al etanol es el metanol. En este sí se ha identificado que tiene efectos muy adversos para la salud y que incluso pueden llegar en grandes cantidades a generar ceguera. ¿A qué se debe que consumas una cierta calidad de alcohol o que consumas otra cierta calidad de alcohol? Bueno, desde que se generan cualquier tipo de alcohol, van a llevar un proceso que llamamos destilación. Es decir, que se van a separar a través de un proceso físico esos distintos tipos de alcoholes. Muchas veces y muchas empresas, para poder abaratar precios, se hacen estas destilaciones mucho más rápidas o con una menor calidad. Hay que mencionar que una destilación es un proceso bastante lento y es un proceso que también conlleva a que lleves a las diversas sustancias hasta su punto de ebullición, es decir, cuando pasan de ser líquidas a ser vapor. Todo este proceso, además de ser lento, pues resulta ser costoso porque hay que mantener una temperatura constante en el proceso de destilación. Ahora bien, el metanol y diversos congéneres del etanol que entren dentro de nuestro cuerpo van a llevar más o menos el mismo proceso del que nosotros ya hemos comentado sobre el etanol, de llevar diversas enzimas hasta terminarse degradando en dióxido de carbono y agua. Sin embargo, algo curioso que pasa con las enzimas es que suelen ser muy específicas para con la molécula que están diseñadas, por llamarlo de alguna forma, a trabajar. Es decir, ok, pues son alcoholes, estructuralmente tienen una similitud, son congéneres, pero las enzimas suelen ser moléculas muy específicas. Como ya comentamos, una enzima puede ser en particular para acelerar la velocidad con la que ocurre una reacción, pero esa especificidad lleva a que si trabajasen con otra molécula, a pesar de que pertenezcan a la misma familia química, pues esa reacción que las va a llevar a degradarse va a ser mucho más lenta. Entre otros muchos factores que hemos comentado, también resulta esa sensación de dolor de cabeza. Viene porque muchas de estas sustancias que se liberan, ya sea para degradar o para controlar esas cantidades excesivas de alcohol que están entrando sobre el cuerpo, dilatan los vasos sanguíneos, lo que llega a causar que nos duela entonces la cabeza. Otra cosa también muy importante y que quizá no sabías, el consumir en exceso alcohol hace que el azúcar que se encuentra dentro de nuestra sangre disminuya bastante. Y si el nivel de azúcar que está dentro de nuestra sangre está en niveles muy bajos, es cuando sentimos esa sensación de fatiga, de debilidad, de temblores, de alteración del estado de ánimo. Y en casos muy extremos es cuando se da el coma etílico. Por eso es que generalmente también las bebidas rehidratantes contienen cierta cantidad de azúcar y de hecho la deben de contener. Muchas veces se lleva la idea de que también erróneamente comiendo algo bastante picante va a hacer que se bajen los niveles de estrés por el alcoholismo. Pero resulta que también algo bastante importante que pasa en nuestro estómago es que se incrementa mucho todo el líquido intestinal que hay para poder degradar los alimentos. Eso sucede aumentando la acidez de nuestro estómago. Entonces, pues si tu cuerpo está aumentando la acidez para poder ayudar a eliminar todo ese alcohol y de repente también lo irritas aún mucho más, seguramente vas a tener unos dolores terribles de estómago en la siguiente. Una cosa bien importante es que si bien todo este tipo de resaca que puedas tú obtener depende de cuánto se haya consumido, otra cosa importante que hay que mencionar es que las distintas bebidas contienen distintos grados de alcohol. Es decir, no es lo mismo que te tomes alguna bebida con una concentración baja en alcohol a que te tomes muy alta en alcohol. Generalmente estas concentraciones deben de venir reportadas en la etiqueta, como si veas 7 grados de alcohol, 8 grados de alcohol, 40 grados de alcohol, que son las bebidas más alcohólicas, que generalmente son los distintos tipos de vodka. Eso quiere decir que por cada 100 mililitros existentes de líquido, 40 son de alcohol. Por ejemplo, si dijera 7 grados de alcohol,
por cada 100 mililitros de líquido, 7 son de alcohol, particularmente de etanol o algunos congéneres. Y aunque la solución errónea muchas veces es decir que tomes algo de calidad, la mejor solución es no tomar en exceso, pues muchos de los síntomas, de los malos síntomas de la resaca vienen, como hemos dicho, del exceso, de que tu propio cuerpo no puede realmente metabolizar, digerir todo ese alcohol que se encuentra en él. Por eso es que aunque la fiesta haya sido hace 20 horas, 12 horas y te acabas de despertar, sigues sintiéndote mal y te vas a seguir sintiendo mal hasta que tu cuerpo haya podido metabolizar todo ese exceso de alcohol que haya quedado en él. Obviamente remedios rehidratantes y a lo mejor unas pastillas para los dolores de cabeza van a ayudar, pero realmente la resaca se va a quedar hasta que el alcohol pueda terminar de procesar todo el exceso que hay. Y aunque hoy en día existen unos famosos parches o que pueden llegar incluso a venderte algunas pastillas contra la resaca o que con eso no vas a tener cruda, no hay tal forma de cómo evitarlo. Simple y sencillamente la forma, digamos, efectiva de evitar que tengas resaca es no consumir en exceso. No consumir en exceso el alcohol. Pues puede que te llegue a gustar o que simple y sencillamente lo probaste porque estás en el ambiente, pero la única forma para poder evitar una resaca es no caer en el exceso. Lo que está bastante padre es cómo reacciona nuestro cuerpo a todos estos tipos de excesos. Y lo cierto es que no únicamente es con el alcohol que se van a liberar toda una cadena de reacciones, toda una cadena de moléculas muy específicas, de enzimas, de hormonas, y cómo es que el cuerpo va a tratar todos esos tipos de excesos. Eso también suele ser bien interesante, lo vamos a estar comentando aquí, así que te invitamos a darte una vuelta por el canal, por las demás cápsulas y enterarte del asombroso mundo y de nuestro cuerpo y de la química que hace todo esto aquí.